Mil mensajes. Hoy estamos con el número 117, el 117, y este mensaje nos reporta algo que debemos pensar mucho y realmente no es fácil de traducir y que cada quien puede interpretar de una manera completamente diferente y además está en su pleno derecho. Y está en su pleno derecho, por ejemplo, de colocar en un nivel para valorarlo de 1 a 10 cuánto ha hecho en su vida este proceso. Y este proceso es el proceso de liberación interna. Fíjense qué complejo, hasta complicado parece ese proceso por el cual nosotros lo conceptuamos así, es el que la personalidad realmente logre liberar ese yo, liberar esa personalidad y mostrarla, y por lo menos mostrarse ante sí misma con toda honestidad, con toda sinceridad, con toda autenticidad y ser transparente y por lo menos consigo mismo. Esto trae una gran cantidad de procesos, esto conlleva una gran cantidad de conocimientos, esto conlleva toda una dinámica que comienza un poco más allá de la niñez, en la adolescencia, sobre todo en la preadolescencia, cuando nos comenzamos a preguntar quién soy yo. Y además de otras preguntas, por ejemplo, ¿qué hago yo aquí? ¿Y por qué estamos aquí en este mundo, en esta vida? Pero no queremos complicarla demasiado y nos vamos a esta pregunta: ¿quién soy yo verdaderamente? Y esta pregunta, que puede ser una pregunta, y es una pregunta muy profunda, puede tener todo tipo de respuestas. Ahora, en donde hay que poner orden, quizás un poco de orden en cuanto al método para llegar al conocimiento de sí mismo y a ese proceso de liberación interna, es ese proceso en el cual los seres humanos probablemente tras una determinada edad en donde se hayan vivido algunas experiencias, llegue a la madurez que significa, a esa madurez que significa saber bien triunfar y saber bien fracasar, pero que ese saber bien triunfar y ese saber bien fracasar, enfrentando todo lo que nos puede dar la vida, que lo hagamos de una manera siendo nosotros mismos. Esto nos lleva al nombramiento, al nombrar, al referirnos a un proceso que mucha gente lo hace y lo hace inclusive consigo mismo, y es engañándose probablemente a sí mismo, y hace un proceso entonces de crearse un personaje. Eso que es tan bueno para cuando la figura es pública y la figura no someterse a los daños que le puede hacer su alto perfil de vida pública, poniendo un personaje que por supuesto sigue siendo auténtico porque está en base a lo que la gente realmente es, pero no se expone tal como es a la vida pública. ¿Por qué? Porque entonces sufriría muchísimo y tiene mucho daño. Y un ser muy herido probablemente es un ser que va a perder esa sensibilidad, va a perder todo eso. Entonces es mejor crear un personaje. Pero esto, cuando se hace de la persona, hace un personaje de sí mismo y se lo comienza a tratar de querer creer, es un autoengaño. Y en este autoengaño, para zafarnos de ese autoengaño, cuesta muchísimo. Entonces, en este proceso de liberación interna, que sí es un mensaje, le digo, muy complejo, casi complicado por las diferentes aristas por las cuales se puede abordar, nos lleva entonces a una metódica que le proponemos y que comienza con algo que es fundamental, como puede ser el autoconocimiento. Ese autoconocimiento que muchas veces nos cuesta y que nos hemos referido en varios de los mensajes, ese autoconocerse realmente que es importante inclusive para conocer a los otros y conocer la vida, porque uno forma parte de la vida y uno forma parte de la vida de todos a quienes queremos conocer. Entonces ese autoconocimiento y ese enfrentarse realmente más que a las capacidades, porque las capacidades a todo el mundo nos gusta, ser bellos o inteligentes o muy sociables o muy populares es muy bueno,
Ahora, pero cuando nos enfrentamos a nuestras debilidades, a esas debilidades que tratamos de colocar en un cuarto oscuro, allá en el fondo de nuestra alma, y encerrarlas para no alimentarlas a ver si se van, pero que no se van a ir, que sabemos que nosotros que están ahí. Entonces lo mejor es abrir eso en un acto probablemente de mucha intimidad de la persona con sí misma, en especial si tiene todos los requisitos de información, de instrucción, de educación y de formación de valores para hacerlo, pero también cuando no se tiene eso, buscar la ayuda necesaria para comprenderse, para conocerse, para comprenderse. Y es realmente, usted puede ser después que usted tenga su vida íntima y que su verdadero yo lo conozca muy poca gente. Eso no lo estamos criticando. Lo que estamos quizás evaluando como un punto de conflictos muy graves y sobre todo que uno como terapeuta, como psiquiatra lo ve, es realmente cuando la gente comienza a engañarse a sí misma, a tenerse encadenados a sí mismo a través de un personaje, a través de lo que podría ser, por ejemplo, un negarse a una determinada realidad. Entonces, este proceso de liberación interna se da con el autoconocimiento. El autoconocimiento lleva a la autoaceptación lleva, viendo debilidades, cuáles son superables, cuáles no son superables, a aceptar las no superables y a trabajar muy bien por todas las debilidades o puntos internos negativos que podamos tener y realmente conocernos a través de entonces de este proceso de autoconocimiento, de autoformación, de autoestima, de autovaloración, para después entonces comunicarlo a quien querramos, pero hacer todo lo posible para no ser un esclavo, como decía una canción, de uno mismo, para no tener el amo en nuestros defectos, nuestras debilidades. Cuando la gente es capaz, y aquí es donde está la magia del autoconocerse, aquí es donde está la importancia de muchos procesos terapéuticos, cuando la gente deja de tenerse miedo a ese interior negativo, a esos fantasmas que más muchas veces no terminan de ser sino fantasmas, que al ser alumbrados con la luz del autoconocimiento desaparecen. Es así, entonces, cuando nosotros nos enfrentamos realmente a nosotros mismos y nos conocemos, ese es el proceso de liberación. Por supuesto, esa liberación debe estar acompañada, si se tiene un buen terapeuta o una buena persona que nos vaya guiando, inclusive que vaya haciendo coaching con esto, es espectacularmente positivo y provechoso. Si no lo tiene, usted tiene la capacidad de generarse y de tener buenos amigos. Amigo en el sentido de alguien que usted respete y que le tenga mucha confianza, que son las dos bases fundamentales de la amistad. Este es el número, repito, es un número bien complejo, es un número de un mensaje realmente importante y que a lo mejor si usted quiere aclarar más, probablemente en todos los mensajes hay un poco de esto, hay un poco de ese proceso de liberación interna, que usted lo haga con usted. Después si lo quiere hacer con los demás, ese es otro, de acuerdo a contexto, de acuerdo a situaciones, pero que usted esté clarísimo o clarísima de quién es usted, de que se libere, que rompa las cadenas. Mensaje número 117 de estos 1000 mensajes. Y será hasta el próximo. Lo dejamos con este cuadro de la pintora venezolana Hortensia de Andrés.